RCR, la red que comunica y une al Perú. Hoy es el Día Mundial de la Sordera, ¿no? Y en esta fecha es importante conocer algunos indicadores, ¿no? Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud da a conocer que son 34 millones los niños y niñas con discapacidad auditiva en el mundo, ¿no? Pero además, la propia organización señala que conviven con las brechas en el acceso a servicios educativos, ¿no? Y en el Perú también las cifras son bastante preocupantes, ¿no? Porque se estima que son más de 232.000 personas sordas, aunque no se especifica, ¿no?, el porcentaje perteneciente a menores de 5 años, ¿no? Son cifras que requieren atención y sobre todo, ¿no?, la prevención, que es lo más importante, ¿no? Vamos a dialogar sobre este particular con Mónica Verástegui, la especialista en audiología del Centro Audiológico Audifón, que está ubicado en Miraflores, en Lima. Qué gusto saludarla. Gracias por atender la comunicación de RCR. Muy amable. ¿Cómo está? Buenos días, señor Hernández. Es un placer estar con ustedes y poder comentar acerca de este tema tan importante que es la audición. Sí, coméntenos un poco cuáles son las cifras que tenemos en el Perú, ¿no? ¿Cuál es la prevalencia en los casos? Si ahí tenemos por rango de edades, ¿no? Por favor. Bueno, en realidad, hoy por hoy, las cifras en los adultos mayores está en aproximadamente 1 de cada 3 adultos mayores están sufriendo ya de pérdidas auditivas. 1 de cada 3 adultos mayores. Sin embargo, nuestros niños también están teniendo muchos problemas auditivos y cada vez esto va en aumento por el uso indiscriminado de muchos aparatos electrónicos, la poca información, el poco control de los mismos. Hoy por hoy tenemos más o menos 20 años de adelanto en nuestra población ya establecidas como pérdidas auditivas. Y esto es un problema en realidad que genera mucha preocupación, porque si ya en este punto tenemos estas cifras, imagínese en las décadas siguientes. Va a ser algo muy complicado. Ahora, ¿qué casos de sordera se presentan con más frecuencia en los grupos etarios, señorita Verástegui? Bueno, en realidad la hipoacusia presenta muchos inconvenientes paralelos. Por ejemplo, cuando hablamos de hipoacusia, no solamente hablamos de la pérdida auditiva como tal, sino también hablamos de la incapacidad o la dificultad que las personas tienen para poder entender las cosas que escuchan. También hablamos del tinnitus o los acúfenos, que es otro problema paralelo que afecta mucho hoy en día a la población. Necesitamos entender que la pérdida auditiva o el daño de toda nuestros oídos abarca un problema mucho más amplio que es solamente dejar de escuchar o escuchar poco. Ahora, ¿de qué manera se están adoptando las medidas preventivas, ¿no? Porque eso también es un tema muy importante, ¿no? Sobre todo que las personas tengan, ¿no?, la información suficiente, ¿no? Claro, por supuesto. En primera instancia debemos entender que toda exposición traumática a sonidos causa un daño, toda exposición acústica, es decir, escuchar a niveles altos la música, todo tipo de volumen. Ahora que se utiliza tanto la tecnología, radios, computadoras, celulares, televisores, utilizar toda esta tecnología en alto volumen ya implica un riesgo de daño. Por otro lado, también tenemos daños involuntarios como es el tema del trabajo. Si estamos trabajando en lugares donde existe demasiado ruido, tenemos que ver la forma de usar protectores para que de esa forma el impacto no sea tan drástico y el daño no sea tan abrumador. El uso también errado de muchas herramientas que introducimos a los oídos por malos hábitos o por falta de información en realidad van dañando poco a poco también nuestro sistema auditivo en el paso del tiempo, obviamente, ¿no? Lamentablemente en Perú tenemos un poco control sobre todo lo que es el impacto acústico allá afuera, ¿no? Y eso también implica un daño adicional porque nosotros regularmente en Perú, cuando estamos en la calle, estamos expuestos a muy altos decibelios,
por no haber una regulación adecuada. Y esto en el paso del tiempo también va originando un daño en el sistema auditivo. Estamos dialogando con Mónica Verástegui, es especialista en audiología del Centro Audiológico Audiofón, ubicado en Miraflores, en Lima, ¿no? Ahora, también la pérdida auditiva en algunos casos está asociado con algunas enfermedades. Sí, con algunas condiciones preexistentes como diabetes, hipertensión. Básicamente estas dos condiciones dañan directamente o indirectamente el sistema auditivo. Es decir, todas las personas que tienen la condición de diabetes o hipertensión hipertensión, porque algunas personas tienen las dos condiciones, están más propensas a que el sistema auditivo se dañe más. No es el motivo por el cual se daña el sistema auditivo, sin embargo puede ser más perjudicial, aumentar el perjuicio o el daño, la incomodidad o el avance de la pérdida y todo lo relacionado con esto. Ahora, ¿hay alguna forma de recuperar, digamos, la audición o eso ya es irreversible? Lamentablemente la pérdida auditiva es irreversible y lo que es peor, es progresiva. Es decir, una vez que el sistema auditivo está dañado y empezamos a tener la pérdida auditiva, es progresiva. En el paso del tiempo se sigue perdiendo y se sigue perdiendo. Si esto no se puede observar a tiempo para prevenir o llevar un control adecuado, obviamente va a llegar un momento en que la forma que el paciente pueda encontrar para mejorar a través de la ayuda, en este caso de dispositivos que es muy importante, los audífonos medicados, va a ser cada vez más complicado, más complejo. Por eso es que en realidad se insta a la población que a partir de los 40 años hagan una evaluación anual para hacer un control, un chequeo de su capacidad auditiva. Ahora, ¿cada qué tiempo es aconsejable hacerse los chequeos? Una vez por año. A partir de los 40 años, una vez por año es lo ideal, es lo más aconsejable. Ahora, ¿existen dispositivos electrónicos que ayudan al mejoramiento de la audición? Por ejemplo, en el caso de la tinnitus, que es este ruido permanente que uno suele tener en el oído. Sí, claro que sí. Por ejemplo, para tinnitus o acúfenos existen unos audífonos especiales para terapia de tinnitus que ayudan a que el paciente pueda aliviar el estrés que causa tener un sonido constante en los oídos. Y sí se puede mejorar mucho. Nosotros hemos tratado muchos pacientes que han tenido altos niveles de tinnitus y han llegado a tener un alto nivel de estrés en su vida diaria, porque esto lamentablemente origina mucha desconcentración, poca productividad, malestar, cambios del estado de ánimo, en realidad, y en algún porcentaje de las personas que tienen este problema, inclusive poca capacidad de sueño. O sea, llegar a tener un acúfeno a altos niveles en realidad es muy, muy complicado para la persona que lo padece. Sí existe un dispositivo especial para poder ayudar al paciente a enmascarar o disminuir estos niveles de tinnitus. Pero lamentablemente tienen que saber que esto tampoco tiene cura, tanto como la hipoacusia, no hay cura, pero controlado a tiempo se podría prevenir. ¿Y estos dispositivos ayudan al mejoramiento de la audición? Si el paciente, aparte de tener acúfenos, también presenta hipoacusia, claro que sí. Estaría haciendo el doble trabajo, ¿no? Mientras ayuda al paciente a escuchar y entender mejor, va disimulando o enmascarando el nivel de tinnitus que éste presenta. Ahora, el caso de los audífonos, ¿no? Que también es un tema en los jóvenes, ¿no? ¿Cómo se puede controlar estos dispositivos? ¿Habla de los dispositivos, de los audífonos medicados o del mal uso de los dispositivos? El mal uso de los audífonos, jóvenes? sí, el mal uso. El mal uso, ok. Mire, hoy por hoy lo único que puede ayudar a la población y más aún a los jóvenes a entender que un mal uso de dispositivos puede causar un daño irreversible es con la información. Es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Por eso es que nuestra empresa Audifón se ha comprometido de forma social a informar
abiertamente todo lo relacionado con la prevención y el cuidado del sistema auditivo. Lamentablemente nuestros jóvenes no tienen mayor conocimiento de cómo debe de cuidarse, y esto en realidad es muy sencillo: evitar impactos acústicos. Hay una regla del que mucho se habla, y nuestro director Luis Verástegui mucho lo menciona en todas sus entrevistas, que es la regla 60-60. 60 decibelios, un máximo de 60 minutos. Fíjese, ¿cómo sé yo cuánto es 60 decibelios? ¿Cómo puedo yo controlar o entender estas cifras si no tengo algo que me permita medirlo? Tomamos en cuenta lo siguiente: las personas solemos comunicarnos entre 40 y 45 decibelios de potencia. O sea, la conversación entre dos personas, la potencia o el volumen de nuestra voz, suele ser de 40 a 45 rangos de potencia, 45 decibelios. A esa medida vamos a aumentarle el porcentaje a un promedio de 60%. Yo creo que ya todos nos podemos idear cuánto adicional significaría, ¿no?, de forma empírica, el aumento a un 60%. Cuando nosotros excedemos este rango, estamos poniendo en peligro nuestro sistema auditivo. Y si excedemos en tiempo también, más aún. Entonces, en realidad, esto no es difícil, es solamente prestar atención y entender que esto es muy importante, porque si no cuidamos el sistema auditivo ahora, en el tiempo vamos a sufrir muchas consecuencias que van a perjudicar nuestra vida diaria, porque evidentemente el sistema auditivo es vital para la comunicación entre nosotros, ¿no? Para poder interactuar en todos los ámbitos de nuestra vida, tanto en la parte laboral, familiar, personal. Es muy importante esto. Ahora, el otro aspecto, ¿no? Y nos piden que le traslademos esta inquietud, ¿no? Nosotros llegamos a varios puntos del interior del país, ¿no? Cuando se receta, ¿no?, la utilización de dispositivos, mejor dicho, de audífonos medicados, ¿no? Pero nos dicen, no, muchas veces no está al alcance de la población, ¿no? Entonces, este es otro de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Bueno, sí, en realidad hay muchas personas que aún no logran, a pesar de la necesidad que tiene, adquirir dispositivos, ¿no? Sin embargo, hoy por hoy nosotros en esta empresa tenemos una gama amplia de audífonos que puede estar al alcance de muchas personas, y para que puedan empezar un proceso de ayuda y mejora en su calidad comunicativa en la vida diaria, ¿no? Es solamente acercarse a Audifón, y nosotros, por medio de una evaluación y diagnóstico, podemos ver la forma de adaptar dispositivos de la mejor manera, tratando de que encaje en el presupuesto de las personas. Obviamente no estoy diciendo de que un dispositivo pueda costar un mínimo que la persona pueda pagar y se soluciona, no es. Pero tenemos una gama amplia que va a permitir que las personas puedan adquirir dispositivos y puedan empezar a mejorar su calidad comunicativa. El otro aspecto que también me lo preguntan acá es el tema estético, ¿no? Que probablemente a veces muchas de las personas, y seguramente a usted le debe haber, seguramente mucha gente dice, bueno, pero se mira, se ve, ¿no? Entonces, ahora hay dispositivos pequeños ahora, ¿no? Micros, ¿no? Sí, sí. Tenemos nosotros Audifón, la empresa Audifón es pionero en fabricación autoplástica, es decir, nosotros tenemos un laboratorio donde fabricamos audífonos intracanales hechos a medida, y en realidad son muy estéticos, son bastante estéticos. Tenemos también los modelos retroauriculares, son los que van detrás del oído, pero eso depende también del tipo de pérdida que presenta el paciente. En muchas ocasiones nosotros, los especialistas, decidimos directamente qué tipo de audífono debiera usar el paciente para poder alcanzar el máximo de la mejora deseada. Sin embargo, también tenemos los audífonos intracanales que pueden ser escogidos dependiendo de la pérdida auditiva que presenta el paciente, considerando la parte estética, ¿no? Que además en realidad son hechos a medida con las máquinas 3D que tiene la empresa, y en realidad este modelo de audífono es muy requerido justamente
por la parte estética de la que tanto estamos hablando ahora, ¿no? Otra pregunta que me hacen, dice, ¿uso los dispositivos electrónicos, los dispositivos digitales medicados? ¿Puedo usar también audífonos convencionales o no? De preferencia no. ¿Por qué? Cuando uno tiene un dispositivo dentro del oído, está cubriendo todo el canal auditivo. ¿Ya? Entonces ya no hay cómo ingresar otro dispositivo adicional. Ya. ¿No? Muy bien, yo le agradezco, Mónica Veraste, especialista en audiología del Centro Audiológico Audiofón Miraflores, ¿no?, por brindarnos todos estos alcances, ¿no? Hoy es el Día Mundial de la Sordera, ¿no? Y como usted lo ha dicho, ¿no?, hay cifras muy preocupantes, ¿no? Y hay una prevalencia cada vez que va creciendo, ¿no?, de tal forma que se requiere información, pero también un trabajo preventivo y que además las soluciones que se puedan brindar de una u otra manera puedan estar al alcance de la población, ¿no? Sí, claro que sí. Como les mencionaba, en nuestra empresa Audifón nosotros contamos con una gama amplia de audífonos medicados y hago hincapié en esto porque es muy importante que todas las personas entiendan que ante un problema auditivo, que es un problema de salud, acudan a un especialista que pueda evaluar y diagnosticar correctamente para que se pueda recibir la ayuda oportuna y no sea que luego suceda lo opuesto, ¿no? Que en vez de ser ayudados terminen perjudicando cuando el dispositivo no es medicado o el adecuado para cada persona. Eso me da pie a la siguiente pregunta antes que culminemos, ¿no? Porque ahora también hay ofertas, ¿no?, a través de un conjunto de campañas que dice, usted puede adquirir audífonos medicados supuestamente a 150 soles, 200 soles. Eso no es aconsejable. Definitivamente no. Yo creo que todas las personas podemos entender que un diagnóstico merece o viene previo a una evaluación exhaustiva, ¿no? Toda persona que requiera de utilizar audífonos medicados tiene que pasar por una evaluación exhaustiva y esto tiene que hacerse solamente a través de los especialistas. Bien, yo sé que en el mercado se ofrecen muchos tipos de audífonos sin previa evaluación. Definitivamente esto no es nada recomendable, no se puede adquirir audífonos que no sean medicados. Recuerden de que el daño del sistema auditivo dista de persona en persona, no es un problema generalizado que tenga la misma raíz. Puede ser el sistema auditivo dañado, pero cada persona tiene un daño diferente, presenta un formato de daño diferente y esto tiene que ser evaluado previamente. ¿Y hay alguna medicamentación en todo caso para poder atenuar esto o no? ¿Perdón? No le ¿Alguna entendí. medicamentación, algunas pastillas, algunas cosas? Bueno, en realidad medicamento para curar la hipoacusia no existe, porque la pérdida auditiva es neurosensorial, no es física. Entonces, cuando las pérdidas auditivas son neurosensorial, ya no hay nada que podamos hacer. Solamente recurrir a los audífonos medicados en este caso, en algunos otros casos, algún tipo de operaciones que se realizan, pero básicamente los audífonos medicados pueden ser en este momento la solución más rápida y de buen resultado. Cuando usted habla de operaciones, ¿también cabe esa posibilidad? Sí, pero eso es en determinados casos en realidad. Eso es en determinados casos, previa evaluación, y eso sí se tiene que hacer con médicos cirujanos especialistas, obviamente. Muy bien, Mónica Veraste, yo le agradezco la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable, muy gentil. RCR, la red que comunica y une al Perú.